Y quiero que recordemos un poco historia de nuestro país, historia económica, regresando al año 2000, cuando tuvimos en ese entonces pues una realidad que era global, que era realmente complicada porque pensamos que literal el mundo se acababa. Llegamos al 2000 y no teníamos sino problemas en asuntos tecnológicos, pues, como el Y2K, por ejemplo, y pensamos que realmente el mundo estaba llegando a su fin. Y en el Ecuador vivíamos una realidad bastante complicada. Tuvimos problemas dentro de nuestra economía, días grises en los que vivimos pues la desaparición de nuestra querida moneda, el sucre. Así que tenemos en esta mañana un recordatorio de esa historia y de la realidad que tuvimos que vivir en ese entonces. Y para este recordatorio y recordar justamente el día en el que Ecuador se dolarizó, vamos a invitar a Wilson Vera, quien representa una amplia trayectoria en el sector público, específicamente en el Banco Central del Ecuador, como en la academia, como profesor de política monetaria en la maestría de economía del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además es profesor en varias universidades y en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Wilson Vera es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y economista de la Universidad Central del Ecuador. Además de autor del modelo de estimación de la oferta monetaria de una economía dolarizada, así como varios libros de macroeconomía, de sistema financiero y de pobreza. Demos un aplauso a Wilson Vera para esta presentación. Gracias. Buenos días con todos. En la noche del domingo 9 de enero del año 2000, cuando los ecuatorianos nos prestábamos para descansar y reiniciar nuestras actividades de la siguiente semana, hubo un anuncio en cadena nacional de radio y televisión del presidente del Ecuador de ese entonces, Yamil Maguad, que decía que en el Ecuador se implementaba el esquema de dolarización oficial. Y él manifestaba que a partir de esa fecha nunca más se iba a emitir sucres. Pero ¿por qué se dolarizó Ecuador? ¿Por qué el dólar fue sustituyendo al sucre? El sucre tuvo hasta ese entonces una vigencia de 116 años a partir de su creación en 1884, es decir, inclusive antes de la creación del propio Banco Central del Ecuador. ¿Cuáles fueron los factores claves para la dolarización? Si la dolarización se dio a partir efectivamente del anuncio del presidente Maguad, o fue un proceso más bien ciudadano que se dio años atrás. Si la dolarización ya estuvo dada a partir solamente del anuncio o requirió un tiempo adicional más. Yo me voy a referir a algunos claves que dieron paso a la dolarización. Pudieron haber muchos factores políticos, económicos, externos, pero mi presentación, mi charla se va a centrar solamente en aspectos monetarios y de índole de la moneda. A inicios de los años 90 había mucha oferta de dólares en el mundo que requería buscar dónde obtener rentabilidad. Y esos capitales fueron fluyendo al mundo y Ecuador, obviamente, también hubo espacio para eso. Ecuador, justo en los inicios de los 90, hace varias reformas, hace reformas a la ley del Banco Central y mediante las cuales efectivamente se permite la libre movilidad de capitales. Es decir, los capitales pueden entrar, pueden salir al Ecuador y coincide ese caso. Entonces, otro elemento clave que se da para la dolarización es que las operaciones en dólares es permitido. Antes de esto eran prohibidas las operaciones en dólares. Cuando las familias, los hogares necesitaban que sus hijos vayan a estudiar al exterior, que ciertos miembros de la familia necesitaban tratarse médica en el exterior o por razones de turismo tenían que venir acá al Banco Central del Ecuador, realizar los justificativos necesarios y obtener los dólares. Pero hasta ese entonces se permite ya hacer operación. Entonces las familias, los hogares, las empresas comienzan a operar en dólares. Entonces, otro de los elementos claves que se da para ir dándose este proceso de dolarización es el tema de los desequilibrios monetarios que se da básicamente a partir de la mitad de los años 90. Estos desequilibrios monetarios se dan básicamente explicado
por un tema de que ciertas instituciones financieras entran en problemas, por un lado, entonces recurren a necesidades de liquidez, y una función clave que tienen los bancos centrales emisores de dinero es de ser prestamistas de última instancia. ¿Qué significa esto? Obviamente un banco que tiene problemas de liquidez, no de solvencia, acude al Banco Central, y el Banco Central, como es emisor, tiene la posibilidad de hacer eso. Otras instituciones que, no teniendo problemas de solvencia, solamente de liquidez, también recurren acá. ¿Por qué? Porque no obstante que pueden estar sólidos, el tema solamente de los ruidos que pueden haber, de las corridas que pueden haber, puede provocar problemas inclusive a los bancos más sólidos y fuertes de un país. Esto sucede en toda parte del mundo. Entonces, la posibilidad de que se da ese tipo de problemas hace que la gente comienza también a tener desconfianza en el sistema financiero y comienza a retirar recursos del sistema financiero, y el Banco Central comienza a hacer obviamente ese rol de prestamista de última instancia. Para esto, ya el dólar, como les decía, los bancos nacionales se endeudan con el exterior en moneda extranjera, en dólares, y los bancos obviamente tienen que prestar en dólares a la economía interna. Las empresas que a su vez se endeudan con los bancos también tienen que vender en dólares los precios de los bienes y servicios. Algunos de los precios de ciertos bienes ya se comienzan a expresar en dólares, fíjense. Entonces las casas, los departamentos, las oficinas, los consultorios se expresan en dólares, ciertos electrodomésticos también se expresan en dólares, y también los autos se expresan en dólares. Entonces, ahí justo consta que está una foto de un carrito que yo me compré en 1997 y que hasta ahora fluye perfectamente por la ciudad de Quito. Yo me compré este auto en marzo del 97, cuando el tipo de cambio estaba estable y la tasa de interés era 3 veces menor que en sucres. 15% en dólares, en sucres 45%, decisión racional de los agentes de endeudarse en dólares. Entonces, yo pagaba una cuota de $243, que el equivalente a 900,000 sucres, yo ganaba en sucres, y podía obviamente reunir cada mes los 243 sin ningún problema. Pero esta vez se me fue complicando. Doy un ejemplo mío, pero es una decisión que se transformó en forma general. Al final, fíjense, de la dolarización, los $243 significó pagar 6 millones de sucres mensuales, básicamente por la depreciación. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la creación excesiva de dinero? Cuando hay más oferta de bienes, de productos de precio baja, igual sucede con la moneda. Cuando hay un excesivo cantidad de dinero en moneda nacional, en este caso, obviamente se traduce en devaluación, en inflación, y obviamente en la pérdida de las funciones del sucre en su rol de dinero, que vamos a explicar a continuación. Entonces, el tipo de cambio se nos va complicando, especialmente a fines del año de los 90. Antes, cuando el Banco Central sigue defendiendo un tipo de cambio a través de lo que se llama las bandas cambiarias, teníamos $1 significaba 10,000 sucres. Cuando abandona el tipo de cambio fijo o a través de las bandas, el tipo de cambio se sitúa en 20,000. Ya les voy un poco a detallar un poquito más de este tema. Pero acá es importante que veamos el tema de la conexión que hay entre lo que pasa en la inflación y la devaluación. Ahí está una foto de mi casera de la vida real que encontré en el internet, ¿sí? La casera en Ecuador es a la persona que frecuentemente le compramos. En México se llama marchante, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo iba de la casera con la familia a comprar cada semana las verduras, las frutas, le decíamos: casera, ¿por qué me sube los precios de las frutas? Y yo le decía: porque no hay ninguna situación real que explique la subida. No hay inundaciones, no hay sequías, no hay ningún problema. Y la casera me decía: ¿no ve lo que está pasando con el dólar? Entonces, la casera y toda la población le ligábamos tanto lo que está pasando con el dólar y rápidamente la transformábamos en sucres. Y el tipo de cambio
obviamente se disparaba, ¿sí? Entonces hay esa conexión que se explica desde la teoría monetaria, inclusive a partir de la famosa teoría de la paridad de poder de compra, ¿sí? Entonces, eso genera, fíjense también, un deterioro de la capacidad de compra de los ecuatorianos, los precios comienzan a dispararse, los salarios pueden subir pero en términos reales comienza a disminuir. Entonces la gente cada vez se le complica obtener los salarios. A finales de los años 90, fíjense, la dolarización informal es un punto fundamental, se hace más, se acelera. Los créditos se expresan en dólares, los depósitos, la gente que todavía confiaba o tenía necesidad de hacer depósitos lo hacía en dólares, y había un elemento fundamental, el colchón bank. La gente ahorraba todos los dólares que podía en sucres, es decir, recibía sucres, como había ese proceso devaluatorio, lo cambiaba rápidamente a dólares y guardaba en el colchón bank, ¿ya? Luego nos tocó estimar en el famoso modelo de estimación cuánto era el colchón bank a inicios de la dolarización. Entonces, ¿qué hace el Banco Central desde esta perspectiva? Hay dos regímenes de tipo de cambio fundamentales con ciertas variantes, pero básicamente yo me voy a referir a dos. Primero, tenemos un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. Tratamos de hacer todos los esfuerzos para mantener el tipo de cambio fijo, ¿sí? O si no, le mantenemos en una grada, o si no, le dejamos que el tipo de cambio suba. Esas son las dos opciones, pero ya vemos cuáles son los efectos. Para tener un tipo de cambio fijo se requiere dos elementos fundamentales. Uno, la convertibilidad de la moneda. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central debe estar dispuesto a entregar todos los dólares que necesita la gente, ¿sí? Si no, caso contrario, aparecen los mercados paralelos, los mercados negros. Segundo, que debe tener las suficientes reservas internacionales para defender ese tipo de cambio. Como yo les decía, en la época ya de la crisis, el tipo de cambio subía. O sea, había un elemento político adverso, el tipo de cambio subía. Había una inundación, el tipo de cambio subía. Había una sequía, el tipo de cambio subía. Perdía la liga, el tipo de cambio subía. Es decir, todos los elementos hacían que el tipo de cambio suba. Entonces, cuando el Banco Central ya no tiene las suficientes reservas, abandona la defensa del tipo de cambio en mayo del 99 a una cotización de 10,000 y le dice a la población, si ustedes quieren dólares, compren en el mercado el tipo de cambio de que se fije en el mercado. Entonces, como les decía, el problema es pérdida de reservas, y si ya le dejamos flotar, hay problemas de inflación. Si esto se producen más desequilibrios generados desde los aspectos monetarios o fiscales, nos puede producir una crisis de pagos, es decir, una crisis en que el Ecuador no puede enfrentar con sus obligaciones externas, y después puede también generar hiperinflación. Algunos casos del mundo estamos viendo. Entonces, en ese tiempo se discutía varios esquemas, ¿no? El tema de la dolarización, el tema de la convertibilidad, el tema de seguir en una moneda pero hacer políticas de ajustes para tratar de controlar. Hay ejemplos que lograron controlar a pesar de haber países con full dolarización, como el caso de Bolivia. Entonces, requisitos para la dolarización. ¿Qué nos decía la academia, la literatura existente en ese tiempo? Que debe un país, para que dolarice, debe requerir estabilidad macroeconómica. Necesitábamos disciplina fiscal, fíjense. Necesitábamos disciplina monetaria y necesitamos sanidad en el sistema financiero. Entonces nosotros decíamos en el Banco Central con algunos colegas, si tenemos eso, ¿para qué vamos a dolarizar? No tiene sentido, pero eso nos pedía la literatura de esos tiempos. ¿Por qué? Porque no hay muchas experiencias en el mundo. Entonces, a partir de la decisión oficial del presidente Mahuad, la única moneda legalmente permitida es el dólar de los Estados Unidos, desaparece el sucre, todos los precios se expresan en dólares de los Estados Unidos, se prohíbe al Banco Central del Ecuador emitir moneda nacional, salvo moneda fraccionaria para evitar el redondeo y que la casera no me suba más de precios. Proceso de implementación de la dolarización. Entonces, fíjense
Tenemos, por un lado, cuáles son las obligaciones monetarias del Banco Central. La emisión, los depósitos del sistema financiero en el central, los depósitos del gobierno en el central, etc. Esas son mis obligaciones en sucres. ¿Y qué tengo? Tengo dólares, entonces más o menos teníamos 850 millones de dólares de libre disponibilidad y de pasivos teníamos 21 billones de sucres, es decir, 21 más 12 ceros. Entonces eso pudimos cambiar a la cotización de 25,000 sucres. No puse $1, 25,000 porque no hay ese billete, pero tenemos 50, equivalía a $2. Entonces, para responder a la pregunta inicial, ¿por qué se dolarizó Ecuador? Básicamente yo diría porque el sucre perdió sus funciones de dinero que atribuye la teoría monetaria. ¿Qué significa eso? Ya no sirvió como medio de pago, no sirvió como unidad de cuenta porque los precios ya se expresaban en dólares. Más aún, depósito de valor, teníamos el colchón bank. Entonces el sucre para nada iba teniendo eso. Se perdió el tema de la aceptación general. Aquí el mensaje es que más allá de las decisiones de los estados, de los gobiernos, es la gente que percibe qué moneda va a mantener, mientras tanto le permita cumplir con sus obligaciones o como sus funciones como dinero. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.